¿Cuánto daño hizo la época del racionalismo a la iglesia cristiana? Hizo más estragos que las mismas persecuciones que en otrora sufriera tanto del Imperio Romano como de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica de Roma dio pie, base, fundamento para que los incrédulos ateos intentaran restarle importancia y autoridad a las sagradas escrituras y a todos los elementos de la fe. En la Edad Media se descubrieron lo que se llamó, entre comillas, fraudes píos por parte de la Iglesia Católica Romana con el fin de sostener su autoridad. Uno de estos documentos fraudulentos fue, entre comillas, la donación de Constantino. Mucho después de la caída del Imperio Romano en Europa, se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma, Silvestre I, quien fue obispo desde el año 314 al 335 después de Cristo. Constantino le había dado a Silvestre I autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio y proclamó al obispo de Roma como gobernante aún sobre los emperadores. El documento explicaba que el traslado de la capital de Roma a Constantinopla se debió a que el emperador no permitiría a ningún potentado permanecer en Roma como rival del Papa. De mucha más influencia fue otro fraude o serie de fraudes llamados, entre comillas, las decretales pseudo-isidorianas. Se publicaron alrededor del año 830 después de Cristo. Profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma desde los apóstoles en escala descendente, presentando las más elevadas reclamaciones, tales como supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal, independencia de la Iglesia del Estado, inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto de que no estaba obligado a darse cuenta al Estado, ni siquiera ningún tribunal secular podía juzgar en asuntos del clero o la Iglesia. En las épocas de ignorancia y de falta de crítica, estos documentos se aceptaban sin vacilar. Por cientos de años formaron un baluarte para las reclamaciones romanas. Nadie dudó de su autenticidad hasta el siglo XII, cuando la Iglesia ya estaba anclada en el poder. Solo en los albores de la Reforma, en el siglo XVI, se examinaron estas reclamaciones y se comprobó que carecían de fundamento. Algunas de las evidencias en su contra fueron las siguientes. Su lenguaje no era el latín primitivo de los siglos I y II, sino el lenguaje corrupto y mixto de los siglos VIII y IX. Los títulos y las condiciones históricas a que se referían no eran los del imperio, sino los de la Edad Media, muy diferentes. Las frecuentes citas de la escritura eran de la versión Vulgata latina, que no se tradujo sino hasta el año 400 después de Cristo. Se ofrecía una carta que se decía haber sido escrita por Víctor, obispo de Roma, en el año 220 después de Cristo, a Teófilo, obispo de Alejandría, quien vivió en el año 400 después de Cristo. ¿Qué pensaríamos en nuestra época acerca de la autenticidad de una carta que se dijera que la envió la reina Elizabeth II a George Washington? En cuestión de fe, se demostró que muchas historias milagrosas contadas por la Iglesia Católica de Roma también carecían de comprobación, como lo dice un escritor ateo llamado Voltaire, a quien conviene citar por el tema que estamos abordando. Libro Crítica Religiosa.
del autor ya mencionado Voltaire, versión al español de Pedro Segui, de la editorial Grijalbo, fecha de edición 1971, página 27 y 28, capítulo 2, Sentimientos del cura Meslier. Cito: en los evangelios hay varios de estos milagros, pero se encuentran con mucha más abundancia en sus libros que los cristícolas han hecho de las vidas ejemplares de sus santos. A cada paso se lee que estos pretendidos bienaventurados sanaban enfermedades y expulsaban demonios con solo invocar al nombre de Dios o haciendo la señal de la cruz, que ordenaban a los elementos, que Dios les favorecía de tal modo que hasta les conservaba después de la muerte el divino poder que en muchos casos se comunicaba a sus ropas, a la sombra de su cuerpo y cuanto habían tocado. La sandalia de San Honorato resucitó a un muerto el 6 de enero. Los utensilios empleados por San Bernardo, San Francisco, San Juan de Dios y Santa Meliana también hicieron milagros. De San Graciliano se refiere que, con la fuerza de una oración, trasladó una montaña que le impedía edificar una iglesia. Del sepulcro de San Andrés manaba sin cesar un líquido que curaba todas las enfermedades. El alma de San Benito se vio subir al cielo, cubierta con un manto precioso y rodeada de lámparas encendidas. San Francisco daba órdenes a las golondrinas, a los cisnes y a las otras aves, y con frecuencia acudían a cobijarse en sus manos los conejos y hasta los peces. Al ser decapitados San Pablo y San Pantaleón, brotó leche en vez de sangre de la herida. El bienaventurado Pedro de Luxemburgo hizo en los 2 primeros años que siguieron a su muerte, 1388 y 1389, 2400 milagros, entre los cuales hubo 42 muertos resucitados. En los años sucesivos hizo 3000 milagros más, y como conserva el don divino, aún lo hace ahora. Cuando murió Santa Catalina, los ángeles trasladaron el cuerpo al monte Sinaí, donde le dieron sepultura. El día de la canonización de San Antonio de Padua, repicaron a un mismo tiempo todas las campanas de Lisboa, sin la intervención de campaneros. De este mismo santo se cuenta que estando un día en la orilla del mar, tuvo la ocurrencia, un poco absurda, de predicar a los peces. Hizo un llamamiento general y los peces acudieron a millares, sacando todos ellos la cabeza fuera del agua para escuchar con atención. El relato sería infinito si hubiéramos de recoger todas las patrañas y todas las ridiculeces que han referido los que al escribir Vida de Santos han dado crédito a todos los cuentos vanos y frívolos. Pero todavía es de notar que todos estos pretendidos milagros no son sino imitaciones de las fábulas que inventaron los paganos. Fin de la cita. Además de lo antes relatado, ¿qué contar de la multitud o infinidad de reliquias que habían en las iglesias que se les atribuían que le pertenecían a algún santo? ¿Qué contar que en una de esas catedrales había una pluma que se decía pertenecer a una de las alas del ángel Gabriel? Cuando llegó la época del racionalismo, es decir, había un espíritu crítico y de investigación, al ser examinada dicha pluma, resulta que era de un avestruz. Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Todas estas mentiras y supersticiones por parte de la Iglesia Católica de Roma dieron pie, sustento,
por parte de los ateos en afirmar que todas las bases de la fe eran un fraude. Los hechos decisivos que estimularon los intereses ateos fueron la Revolución Industrial y el naturalismo de Charles Darwin, 1809 a 1882. Surgió un rumbo decidido entre los modernistas para armonizar el pensamiento religioso con el conocimiento moderno y para resolver los problemas planteados por la cultura de su tiempo. El estudio de la doctrina cristiana se transformó en el estudio psicológico de la experiencia de fe y en el estudio sociológico de las instituciones y costumbres religiosas. Si usted lee los escritos de los ateos más prominentes de la época del racionalismo, verá que los cambios que hicieron los teólogos liberales fueron precisamente para ajustarse a la corriente que prevalecía en aquella época. Los teólogos liberales no fueron otra cosa que teólogos cristianos que se hicieron ateos tácitamente y asimilaron parte del ateísmo en su estilo de vida. Podemos enumerar algunos puntos por la cual conocemos a los teólogos liberales. Primero, la teología liberal ataca a la Biblia. Segundo, la teología liberal ataca la doctrina de los credos y las confesiones de fe. Tercero, la teología liberal no busca conocer a Dios, desea sentir a Dios. Cuarto, la teología liberal solo cree en un Dios de amor. Quinto, la teología liberal no predica el evangelio apostólico. Sexto, la teología liberal y su ataque a Cristo, a su deidad, a su papel en la salvación. Séptimo, la teología liberal promueve el movimiento ecuménico y elogia otras religiones. Octavo, la teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. Fue en este tiempo que aparecieron precisamente las religiones de los mormones, adventistas, testigos de Jehová y los unicitarios o solo Jesús. Cada una de esas religiones adoptaron parte de esa descreencia, según el enfoque de sus fundadores. Hablemos del último punto para comenzar. La teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. Primero, veamos cómo abre boca los que los ateos decían sobre el alma y el infierno. Citemos nuevamente a Voltaire en su obra Crítica religiosa, en la página 22, capítulo 2, titulado Sentimientos del cura Meslier. Cito: hay, con todo, en alguno de estos libros, buenas lecciones y bellas máximas de moral, como en los proverbios atribuidos a Salomón y en el libro de la sabiduría o del Eclesiastés. Pero el mismo Salomón, el más sabio de sus escritores, es también el más incrédulo. Duda hasta de la inmortalidad del alma y resume su pensamiento y su filosofía diciendo que sólo es bueno gozar en paz la propia labor y vivir con quien ama. Fin de la cita. Y en la página 60 y 61 del mismo libro, capítulo 5, titulado Las preguntas de Zapata, dice, cito: «Debo declarar o negar que la ley de los judíos no anuncia en ninguna parte que haya penas ni recompensas después de la muerte. ¿Cómo se explica que ni Moisés ni Josué hayan hablado de la inmortalidad del alma, dogma conocido de los antiguos egipcios, de los caldeos, de los persas y de los griegos, dogma que no empezó a tener crédito entre los judíos hasta después de Alejandro, y que los saduceos reprobaron siempre porque no se habla de él en el Pentateuco?»
Fin de la cita. El concepto del materialismo también fue asimilado por los teólogos liberales. El materialismo es el concepto del universo según el cual no existe sino la materia. No existe alma ni espíritu. El materialismo niega que exista distinción alguna entre la mente y la materia y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. Así como el hígado segrega la bilis, así también el cerebro segrega pensamientos. Y el hombre es una máquina. Son algunos de los dichos favoritos de los materialistas. El hombre es simplemente un animal. Declaran con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. Interpreta el universo en términos de cuerpos físicos y químicos. Aunque el hombre es superior a los otros animales, él es nada más que un animal. El mismo Dios, en caso de ser descubierto por el naturalista, sería inmediatamente relegado a algún lugar en la naturaleza, ya que el naturalista, ya ha decidido que la naturaleza es todo cuanto existe. Según esta teoría, la materia en el universo es la única realidad y la base de toda existencia. Los materialistas creen que cambios físicos en el cuerpo y el sistema nervioso producen los procesos mentales. El pensamiento es sensación y toda sensación no es sino materia en movimiento. Pretenden comprobar su idea señalando que el hombre puede conocer solamente lo que puede ver, oír, olfatear, gustar o tocar. Niegan la existencia de la mente o alma como algo distinto de la materia e insisten en la noción de que los sentimientos, pensamientos y emociones no tienen existencia independiente. El pensamiento es sensación y toda sensación no es sino materia en movimiento. Si el alma no existe, pues tampoco el infierno no puede existir. Los ateos argumentaban: ¿cómo un Dios de amor podría tener un lugar tan horrendo como el infierno? Que eso contradecía la naturaleza de amor de Dios. ¿Acaso no lo hemos visto o escuchado de religiones como los adventistas o testigos de Jehová? Es aquí en donde ellos se copiaron de los mismos argumentos, los mismos pretextos, los mismos inventos de aquellos filósofos y teólogos liberales del siglo XIX. Pero todo eso se basaba en una nueva filosofía que se había levantado en aquel tiempo. Por ello, que al leer cualquier literatura adventista o de los testigos de Jehová, verá que es la misma forma de argumentar que emplearon los ateos para ir contra todo lo que era y es doctrina ortodoxa. Le doy una muestra como botón. El libro Conflicto de los Siglos de la autora Elena de White tiene un capítulo entero titulado El misterio de la inmortalidad. Es el capítulo 34 y si usted lo lee, notará que su forma de argumentar fue justamente como lo hicieron los ateos de la época del racionalismo. Le doy una muestra de ello, extraído del libro El conflicto de los siglos de Elena G. White, capítulo 34, El misterio de la inmortalidad, versión final 2020, página 327. Cito: cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta a nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos,
los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Fin de la cita. Y en el mismo capítulo, en la página 327 y 328, dice lo siguiente, cito: la teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, de cual ella da de beber a todas las naciones. Apocalipsis 14:8 y 17:2. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Fin de la cita. Igualmente, dicen lo mismo los amigos testigos de Jehová, basados en los ateos y en los teólogos liberales, que no eran más que ateos disfrazados de cristianos para intentar cambiar la doctrina ortodoxa que a través de los años mantuvo y ha mantenido su continuidad en la iglesia. Un Dios de amor no puede tener un lugar como el infierno, decían los ateos, y lo asimilaron los adventistas y testigos de Jehová, que fue un invento de la Iglesia Católica de Roma. ¿Pueden ellos fijar una fecha en que los católicos romanos, entre comillas, inventaron esa doctrina? Lo que sí se puede demostrar es que la doctrina del alma, como algo aparte del cuerpo y el infierno, desde la misma Biblia y la historia de la Iglesia se mantuvo. También se puede demostrar que desde la época del racionalismo aparecieron los teólogos liberales y estas doctrinas, que fueron en contra de la ortodoxia. Fijémonos en las fechas que fueron fundados: los mormones en 1830, los adventistas en 1844, los testigos de Jehová en 1884 y los solo Jesús o unicitarios en 1913, justamente en la fecha que predominaba el ateísmo, y podemos ver que las prédicas de los ateos fueron asimiladas por estas sectas llamadas cristianas. Veremos en un próximo programa otros puntos que asimilaron de los ateos estas cuatro religiones modernas. El título del programa: los mormones, adventistas, testigos de Jehová y solo Jesús aparecieron en la época del racionalismo. Y quien les habló, su amigo Omar Duareb.